Muy buenas tardes, bienvenidos al lanzamiento de Data México. La intención de este proyecto, al que le hemos dedicado mucho esfuerzo en la Secretaría de Economía, es poner al alcance del sector público, privado, social y académico una herramienta que facilite la toma de decisiones económicas basadas en datos, basadas en evidencia. Para iniciar este evento de lanzamiento, le voy a dar la palabra al doctor César Hidalgo, quien estudió física en la Universidad Católica en Chile y en la Universidad de Notre Dame. Durante varios años fue profesor del MIT, donde también dirigió el grupo de aprendizaje colectivo del MIT Media Lab. César es pionero en el nuevo campo de la complejidad económica, que para la Secretaría de Economía es central en la toma de decisiones. César ha participado en el desarrollo de plataformas de datos públicos nacionales como Data Chile, Data USA, Data Corea, Data África, entre otras, y es autor de docenas de artículos académicos sobre sistemas complejos, redes y desarrollo económico. César, adelante. Hola Sergio, Graciela, es un placer estar acá con ustedes presentando Data México, porque realmente, como todos sabemos, México es un país precioso, es muy lindo desde la playa hasta la sierra, pero hoy en día no podemos recorrerlo de manera física, por lo que quería invitarlos a recorrerlo de manera virtual a través de los datos, y eso es algo que podemos hacer con Data México, que es un nuevo esfuerzo que integra, distribuye y visualiza una gran cantidad de datos de interés público. Voy a compartir ahora mi pantalla. Por favor, me pueden dar permiso para compartir mi pantalla. Y con eso voy a poder comenzar una presentación de la plataforma para que puedan ver qué es lo que contiene y cómo pueden aprender más sobre México a una gran resolución. Necesito el privilegio. Ahora tengo el privilegio para poder compartir la pantalla y con eso puedo comenzar mi presentación. Acá tenemos Data México. Data México es una plataforma que integra datos de muchas fuentes distintas, pero que también los entrega de una manera que hace que estos datos sean más simples de entender y accesibles a la población. Piensen que esto es algo que ayuda a la última milla en lo que sería el proceso de creación, distribución y visualización de estadísticas públicas. La manera en la que está organizado Data México es a través de varios perfiles. Los perfiles como estos lo que hacen es organizar datos de acuerdo a las entidades que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, tenemos entidades que son lugares, geografías, como el país, México, o la Ciudad de México, o el municipio de Monterrey. Tenemos más de 2.000 lugares en México porque tenemos información para el país, para cada estado y para los municipios. También tenemos perfiles para industrias, la minería, los servicios financieros, la industria manufacturera, y tenemos más de 500 industrias que podemos explorar. Lo mismo con las ocupaciones, con los productos, los cuales involucran más de 6.000 categorías distintas, y las instituciones de educación superior, como la Universidad Nacional Autónoma de México o la Universidad de Guadalajara. Veamos entonces un poco qué es lo que podemos ver a través de un lugar como Data México. Vamos a ir al perfil de país, hacemos clic en México y lo que obtenemos es una página donde vamos a ver estadísticas a nivel nacional. Vemos la población de México, son 119 millones de personas, la población económicamente activa son 57 millones y la tasa de informalidad en México, que vamos a ver en varias visualizaciones, es bastante alta, es del 56%. Esas son unas estadísticas generales, pero después podemos ir a estadísticas más particulares. En la primera sección lo que tenemos son los datos del COVID, porque estos son datos que son de importancia pública hoy en día y son los datos que provee la Dirección General de Epidemiología de México y nos permiten ver la evolución de los casos positivos en México con escalas lineales, logarítmicas, promediando cada 7 días o viendo las métricas diarias. Incluimos acá una línea punteada y lo que esa línea punteada muestra son los datos que aún están por confirmarse, como los tests se demoran en realizarse y confirmarse. Obviamente los datos más recientes tienen un pequeño rezago, ¿ya? Y con esta diferenciación podemos mostrar cuáles son los datos que ya están confirmados y la sección de la estadística que está por confirmarse. Tenemos la comorbilidad de los contagios para las personas confirmadas, para los fallecidos y los hospitalizados. Por ejemplo, vemos aquí que la hipertensión es una comorbilidad muy común dentro de las personas que han fallecido lamentablemente por el COVID. Y también tenemos los casos de COVID confirmados o también la mortalidad por rango de género y edad. Entonces acá tenemos esta distribución
para los casos confirmados. La mayoría de los casos confirmados están en los 30 y los 50 años, pero cuando vemos, por ejemplo, a los fallecidos, vamos a ver que esta curva cambia, ¿ya? Y que ahora la masa de la distribución está en los valores más altos porque la mortalidad es mayor mientras las personas son mayores. Después en esta sección también tenemos los créditos. Han habido créditos solidarios para ayudar a la economía durante este periodo y podemos visualizar los créditos que han recibido las empresas en cada estado, pero también empresas pequeñas de 1 a 10 personas o empresas de más de 50 personas. Como van a ver, siempre tenemos la oportunidad de modificar estas visualizaciones. Ahora ya entramos en unas secciones que son más históricas, no son de los datos tan recientes como los del COVID y los créditos, sino que de tendencias a más largo plazo. La primera sección son las ventas internacionales. El principal socio comercial de México, obviamente, son los Estados Unidos, pero acá lo que podemos hacer con esta visualización es interactuar y ver hacia dónde va cada uno de estos productos. Por ejemplo, México exporta muchos automóviles y otros vehículos automóviles diseñados, que son como se llaman estos productos en estas clasificaciones internacionales, y vemos que van a Estados Unidos, pero también van a Alemania. Podemos quizás estar preocupados de qué es lo que México le exporta a China. Bueno, si hacemos clic en China, ahora vamos a cambiar esta visualización y vemos qué es lo que México le exporta a China. Son partes y accesorios de vehículos, cobre refinado, etc. Podemos explorar rápidamente el comercio internacional de México, pero también el de cada municipalidad o el de cada estado con esta visualización. Lo mismo podemos hacerlo con las importaciones o compras internacionales. La diferencia acá es que, dado que hay anonimización de los datos, no tenemos disponible la estadística completa, sino que la estadística tal que preserve la privacidad, y hay unas pequeñas diferencias por eso en los totales. Pero también podemos ver, por ejemplo, qué es lo que México importa o lo que compra de Corea del Sur. Hacemos clic en esa visualización, cambiamos la otra, y así podemos rápidamente explorar el comercio entre México y cualquier país del mundo. Pero eso es solo la punta del iceberg. Por ejemplo, acá podemos ver el comercio internacional neto de México y vemos que a pesar de que el comercio venía creciendo desde la crisis del año 2009 de manera bastante saludable, ahora ha bajado de manera bastante brusca en los últimos meses. Acá tenemos data hasta mayo del año 2020 y vemos que el comercio fue solo de 10.000 millones cuando hace unos pocos meses las ventas internacionales eran casi de 20.000 millones. Es decir, que bajó a la mitad, ¿ya?, el comercio o las ventas internacionales, en este caso, en este mes de mayo. Tenemos la balanza comercial para cada entidad federativa, la inversión extranjera, el origen de la inversión extranjera, el tipo de cuenta en la que viene, etc. Pero eso es solo en la parte de comercio. También, por ejemplo, acá cuando vemos el empleo en México y lo podemos separar por género, tasa de desocupación y por distintas cosas. Acá tenemos, por ejemplo, la población económicamente activa entre los varones y las mujeres y vemos cómo varía en el tiempo. Acá al final destacamos el último número y siempre cuando ustedes ponen el mouse van a tener información adicional. Pueden ver no solo el porcentaje, sino que el valor total. Tenemos los salarios, ¿ya? Acá los salarios, en este caso, del empleo formal y el empleo informal. Hay una gran brecha salarial, obviamente, entre el empleo formal y el empleo informal y podemos también ver no solo los salarios, sino que la población ocupada. Y cuando hagamos eso, van a ver cómo va a cambiar esto. En la población ocupada, la informalidad ahí es muy importante, ¿ya? Tenemos 31 millones de personas trabajando en esa economía informal en comparación con 24 millones de personas trabajando en la economía formal. Podemos también desagregar la población ocupada y sus salarios según ocupación. Acá podemos ver la diversidad de actividades que hacen las personas en la economía mexicana y podemos ver la población ocupada o el salario que estas personas tienen o incluso también cuál es la variación en el tiempo de la población o de los salarios. Cuáles son los salarios que van creciendo, cuáles son los salarios que han ido decreciendo en el tiempo y lo podemos también separar por sexo. Tenemos hombres y mujeres acá en la estadística. Acá tenemos la informalidad laboral. Un mapa muy interesante muestra obviamente que el norte de México, lugares como Chihuahua, Coahuila, de Zaragoza y Nuevo León, tienen un nivel de informalidad bastante bajo, de alrededor del 30%, pero estados como Guerrero o Oaxaca tienen informalidad de más del 70%. ¿Ya? Entonces, eso también nos permite ver las grandes desigualdades que hay en México, no solo dentro de una misma ciudad, sino que a través del territorio, ¿ya? Y estas desigualdades están en parte explicadas por la complejidad económica. Acá tenemos un mapa de la complejidad económica para cada entidad federativa mexicana. Y lo que vemos acá es, por ejemplo, que en el norte, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, pero también acá en el centro, como en Querétaro, hay estados de gran complejidad económica.
¿Qué quiere decir eso? Estos son estados que hacen productos complejos, que compiten en mercados internacionales de gran valor agregado, ¿ya? Ahí es donde tenemos la gran manufactura mexicana que hace electrónicos, que hace partes de automóviles, etc. Pero hay otros estados que están en una situación muy distinta, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y que no tienen esa complejidad económica y que también tienen mucha mayor informalidad. La complejidad económica es un indicador muy importante porque a partir de las actividades que un país o una ciudad hacen, permite entender y explicar diferencias en ingreso, en crecimiento, desigualdad e incluso en emisiones. Y como vemos acá, también correlaciona mucho con la formalidad del empleo. Tenemos también secciones de equidad. La equidad es uno de los pilares de la Secretaría en el desarrollo económico, así como la diversificación que veíamos en las secciones anteriores cuando veíamos las actividades económicas. Y acá cuando vemos la equidad tenemos las distribuciones de ingreso, en este caso el ingreso trimestral, ¿ya? Vemos la desigualdad a través del coeficiente Gini para cada una de las municipalidades mexicanas, los indicadores de pobreza, el acceso a servicios básicos como el sistema alcantarillado, el red de suministro de agua, etcétera, que ha ido mejorando en el tiempo, hay menos carencia. Y después tenemos cosas de calidad de vida, como los cuartos en el hogar, la conectividad de las personas, el tiempo de traslado al trabajo, los medios de transporte, después, obviamente, educación, incluyendo la educación superior, las universidades, la alfabetización de la población, ¿ya? Y eventualmente tenemos un poco de información sobre salud y seguridad pública, incluyendo la confianza en las autoridades de distinto tipo, jueces, ministros, policía estatal, pero también las denuncias según bien afectado, y vemos que las denuncias sí han caído mucho ahora que tenemos esta crisis sanitaria, ¿ya? Han caído las denuncias, por ejemplo, de crimen al patrimonio, como el robo, en una cantidad importante de 78.935 denuncias en febrero a alrededor de 55.000 denuncias en el mes de marzo. Pero eso es solo un perfil geográfico. Tenemos perfiles para ocupaciones, como acá los médicos, ¿ya? Donde podemos ver su formalidad, sus salarios, ¿ya? La población activa, su concentración, su diversidad, etc. También tenemos perfiles para productos, como los vehículos, ¿ya? También tenemos balanzas comerciales y comercio neto, por ejemplo, la exportación de partes y accesorios de vehículos automotores, que es muy importante para México, ha caído fuertemente, como todos sabemos, el sector de transporte es uno de los sectores que está muy afectado por esta crisis sanitaria, dado que las personas no se mueven, obviamente productos como los automóviles, los aviones, son productos que están a la baja. También podemos ver perfiles como estos perfiles de universidad, donde podemos ver, bueno, cuáles son las matrículas de personas egresados o titulados en cada carrera y en cada campo. Por ejemplo, acá estamos viendo la Universidad de Guadalajara y podemos ver, por ejemplo, en el Centro Universitario de la Ciencia de la Salud, vemos que este es un centro, un campus que se enfoca mucho en la producción de médicos cirujanos, licenciatura en enfermería, licenciatura en cirujano dentista. Podemos ver la variación, cuáles son las carreras que van creciendo en el tiempo. Por ejemplo, enfermería ha ido decreciendo, los médicos cirujanos han ido creciendo, y también podemos ver esto a través de los lentes demográficos, como por ejemplo, en este caso, el sexo, cuántos de estas personas egresadas son hombres, cuántas son mujeres. Eso también lo podemos llevar a la situación estudiantil según el grado de los estudiantes y a las matrículas. Y finalmente en Data México también tenemos, más allá de los perfiles que nos permiten ver a cada estado, a cada municipalidad, a cada industria, a cada ocupación, a cada producto, también tenemos ciertas partes especializadas. Hay una sección acá para los datos de coronavirus, donde podemos comparar distintas ubicaciones. Acá tenemos la curva de casos confirmados. Podemos obviamente suavizarla tomando el promedio. Podemos añadir localidades. Podemos ver, bueno, dónde está Guerrero, dónde está Colima, dónde está Chiapas y dónde está Aguascalientes. Y empezamos a ver esas curvas, ¿ya? En conjunto, ¿ya? Para poder realmente tener una mejor visión y una comparación de estas distintas estadísticas. También tenemos los rangos de edad y tenemos una tabla que nos ayuda rápidamente a ver cuáles son los lugares con mayor o menor número de contagios, confirmados, fallecidos, etc. Finalmente tenemos un visualizador y un explorador de complejidad económica. Esto lo que permite es calcular la complejidad económica con distintas bases de datos. México tiene muchas bases de datos que usan para visualizar y entender la actividad económica. Una de estas bases de datos, por ejemplo, es la base del DNUE.
otra base de datos es el censo económico, otras son las industrias nacionales, y acá podemos calcular esa complejidad económica usando estas distintas bases de datos y ver cómo varían los productos y las entidades federativas en México con respecto a la complejidad económica. Por ejemplo, Nuevo León y Querétaro son las economías más complejas de México, que son comparables con economías complejas a nivel internacional en términos de la sofisticación de las actividades económicas en las que participan. Entonces, con esto quería terminar mi pequeño tour de Data México. Voy a dejar de compartir mi pantalla y estoy feliz de abrir esta conversación porque esto es solo el principio. Este es un proyecto que va a continuar. Vamos a seguir incluyendo más datos y vamos a seguir mejorando con este beta que hoy en día estamos haciendo público. Muchas gracias. Muchas gracias, César. A continuación, le voy a dar la palabra al doctor Julio Santaella Castel. Es presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como maestro y doctor en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles. De 2001 a 2014 se desempeñó en el Banco de México en distintos cargos y en el ámbito académico ha sido investigador y docente del ITAM. Encabezó la coordinación del Centro de Economía Aplicada, la jefatura del Departamento Académico de Economía y fue director adjunto en el Centro de Análisis e Investigación Económica. Por supuesto, el INEGI forma parte de este esfuerzo y estamos muy agradecidos por la colaboración que hemos logrado establecer. Doctor Santaella, adelante. Muchas gracias, Sergio. Si pueden nada más confirmarme que me escuchan bien. Pues quiero agradecer la invitación que tuve de parte de la secretaria Graciela Márquez para participar en este lanzamiento de la plataforma Data México. Saludo a César Hidalgo. Una disculpa por todos los problemas técnicos que se enfrentaron. Déjenme decirles que este es un esfuerzo conjunto entre distintos actores, especialmente el sector público, pero también con participación del sector empresarial, del sector social y del sector académico, ¿no? En este esfuerzo, pues destacadamente, como vieron ustedes, pues ha participado la Secretaría de Economía y Data Will, y nosotros en el INEGI, dado que se trata de un proyecto alrededor de los datos, pues hemos estado dando un acompañamiento durante más de un año en todo esto. Como se pudieron dar cuenta de la demostración que ya nos hizo César, pues Data México es un proyecto definitivamente ambicioso e innovador, que recibe datos crudos de muchas instituciones y los transforma de una forma que pueda ser útil alrededor de distintas historias, ¿no? Es decir, una de las cosas más importantes es la creación de estos perfiles que permite tratar de acceder de manera más sencilla a distintos tipos de usuarios, ¿no? Y estos perfiles, pues ya lo vieron ustedes, pueden ser ámbitos geográficos, económicos, académicos, industriales y demás, ¿no? Esta plataforma, ya lo vieron ustedes, permite el acceso a distintas fuentes de datos. Además, lo hace de una forma fácil, de tal manera que con esta facilidad pues, se promueve el uso y el aprovechamiento de la información, ¿no? Y pues precisamente con el uso de la información es donde viene el interés del INEGI en ser un socio de esta plataforma Data México, ¿no? Me permito nada más recordar cuál es un mandato que tenemos de manera legal, que es impulsar la toma de decisiones basados en información objetiva. Ya lo decía la secretaria Márquez, la política pública basada en evidencia. Pues nosotros estamos en ese mismo canal, donde las decisiones no son solamente las del Estado mexicano, que son muy importantes, sino de toda la sociedad. Y Data México es un artífice para ayudarnos en esta dirección. Esta plataforma, como habrán ustedes escuchado, pues retoma las experiencias de otros países, como Data USA en los Estados Unidos, Data Chile o Data Corea, donde se integran información de distintas fuentes y se genera unas visualizaciones y procedimientos de acceso que sean realmente sencillos de utilizar, ¿no? Y de esta experiencia pues se está aplicando al ecosistema mexicano.
ecosistema de datos mexicanos, ¿no? Nosotros en el INEGI pensamos que la información estadística oficial es un insumo fundamental para que las decisiones estén basadas en información fiable, ¿no? La información, como nos marca la ley de la estadística, es que tiene que ser pertinente, tiene que ser veraz, tiene que ser oportuna y tiene que ser de calidad, ¿no? Y por lo tanto estamos empujando todas las iniciativas que se mueven en esa dirección. Para nosotros, las decisiones tienen que estar basadas en evidencia. Las decisiones fundamentalmente de política pública, pero no solo esas. Se trata de trabajos como los que hace un neurocirujano, donde es trabajo muy técnico, muy especializado y con toda la información antes de tomar una decisión. Es el bisturí con base en una tomografía computarizada, ¿no? Las decisiones de política pública no se trata de pegarle a la piñata con los ojos cerrados a ver si le atino, ¿no? Necesitamos radiografías precisas de las situaciones que se presentan en nuestro país y eso es lo que hace en la estadística pública, en la estadística oficial. Ahora, no es solamente producirla, eso es insuficiente. Tenemos que ponerla al alcance de todos los distintos usuarios. Y ahí es donde la alianza con Data México pues es fundamental porque nos ayuda en este mandato que tenemos también de promover el uso de la información estadística y geográfica, ¿no? Ya vieron ustedes que Data México es una herramienta que permite en una forma sencilla, en una plataforma que es pública y gratuita, que distintos tomadores de decisiones de los sectores público, privado, académico, social, pues tengan acceso a un cúmulo de información de distintas fuentes y de gran riqueza, ¿no? Para nosotros en el INEGI, como coordinadores del Sistema Nacional de Información Estadístico y Geográfico, es fundamental sostener, impulsar este tipo de iniciativas, ¿no? Para nosotros siempre es importante que esta información pues se apegue a esos principios que ya les había yo dado de calidad, de pertinencia, de oportunidad, de veracidad, ¿no? Además de que sea transparente, que sea objetiva, que sea independiente, ¿no? Y en Data México pues se impulsa sobre todo el principio de accesibilidad, ¿no? ¿Cuál es el rol principal que tiene el INEGI en esta plataforma, en Data México? Bueno, además de ser un productor importante de información, nuestro papel aquí yo creo que es como el de curador de datos, ¿no? Es decir, tratar de ver cuál es la información que acomoda mejor a las historias y los perfiles que se están diseñando, ¿no? Es decir, tratamos de asegurar la completitud de la información de tal manera que los fenómenos ilustrados puedan ser abordados de la manera más completa posible. De tal manera que, pues, de alrededor de unos 20 conjuntos de datos que se están presentando, pues el INEGI es la fuente de alrededor de la mitad de todos ellos, ¿no? Ahora bien, sí tenemos que reconocer que los datos son aptos para distintos propósitos, ¿no? Y por lo tanto, dependiendo del uso que se le quiera dar a los datos, es la pertinencia que tienen. Por eso en el INEGI hemos enfatizado que es muy importante que en esta plataforma, como ya lo vieron ustedes, se tenga información suficiente para darle contexto a estos datos, ¿no? Es decir, que vengan acompañadas de leyendas textuales que nos digan cuál es la fuente, cuál es la descripción, cuáles son algunos de los metadatos que están detrás de esto y podamos darles el uso apropiado. Además, el INEGI, en términos de esta plataforma, pues utilizará los mecanismos institucionales que tenemos en el Sistema Nacional de Información Estadístico y Geográfico para servir de mecanismo vinculante entre las unidades del Estado que producen información y la publicación de información adicional en esta Data México, ¿no? También destaco que la plataforma Data México está totalmente alineada con iniciativas de datos abiertos que el INEGI ha venido impulsando desde hace más de 10 años, tanto con el gobierno federal como con el INAI,
de tal manera pues que los datos son totalmente en el mayor grado de accesibilidad posible, ¿no? Se pueden tomar directamente y hacer uso total, ¿no? Ahora, lo que se está dando a conocer es un gran avance, pero no es todo lo que se tiene en mente. Hacia adelante, pues va a haber que seguir trabajando en distintas vertientes. Uno de ellos estamos ya estableciendo junto con nuestros socios y aleccionando los demás sobre el esquema de gobierno de los datos, ¿no? De tal manera que información adicional que vaya siendo susceptible de integrarse tenga cuando menos 3 distintos atributos de esta información. En primer lugar, que la información sea útil para la toma de decisiones. Número 2, que la información preserve la confidencialidad de los informantes y, por supuesto, que esta información esté debidamente documentada, ¿no? Es decir, que nos ofrezca el contexto, que diga cuáles son las definiciones, cuáles son las fuentes, ¿no? Otra vertiente de trabajo que se está trabajando es en la automatización para la actualización de todas estas bases de datos, de tal manera que sea sencillo tener a la mano la información más reciente, ¿no? No me resta más que decir que con este lanzamiento de Data México el país se coloca en la vanguardia entre distintas sociedades con respecto al procesamiento, uso y exploración de la información. Esta información de Data México va a ser una gran riqueza para el desarrollo de la ciencia de datos en nuestro país, que permita aprovechar todo ese talento que se está formando en nuestro país con insumos que permitan mejores decisiones, que garantice el carácter de bien público de la información pública, la información oficial, y que a la postre, como ya lo marcaba la secretaria Márquez, reditúe en mejores decisiones y en un bienestar para nuestro país, ¿no? En este contexto, pues nosotros reiteramos el contexto que tenemos, el compromiso legal del INEGI, del Sistema Nacional de Información Estadístico y Geográfico, con seguir ofreciendo y poniendo a disposición de la sociedad información estadística y geográfica que promueve el desarrollo nacional. De esta manera, pues pensamos que Data México se compagina perfectamente con el propósito que tenemos en el INEGI. Muchísimas gracias y muchas felicidades. A usar esta información. Hasta luego. Muchísimas gracias al doctor Santaella y, por supuesto, al INEGI por este arduo año de colaboración. Para terminar, nos dará unas palabras la doctora Graciela Márquez Colín, quien ocupa desde el 1 de diciembre de 2018 el cargo de secretaria de Economía en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es la primera mujer en desempeñar esta alta responsabilidad en México. La doctora Márquez es además una reconocida economista e historiadora mexicana con una destacada trayectoria académica como profesora investigadora del Colegio de México. Estudió la licenciatura en Economía en la UNAM y la maestría en Economía en el Colegio de México, así como un doctorado en Historia Económica por la Universidad de Harvard. Es autora de varias investigaciones sobre historia y política fiscal, comercial, industrialización, desigualdad y desarrollo económico comparado. Al frente de la Secretaría de Economía, impulsa un programa estratégico basado en 3 pilares: innovación, diversificación e inclusión. Doctora Márquez. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias a César, a Julio, que me precedieron en la palabra. Les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy. Para nosotros, en la Secretaría de Economía, su presencia en el lanzamiento de Data México es muy significativa, porque con ambos, con los equipos de ambos, es que hemos visto el desarrollo de una idea y la puesta en marcha hoy, su lanzamiento público de esta versión. Nos parece muy, muy importante, no quiero repetir cosas que ya han dicho, pero sí quisiera enfatizar esta idea de que Data México lo que nos va a permitir es contar historias que son narradas con datos. Y esa es una nueva manera, no solamente de acercarse a la producción estadística que generan las entidades públicas, sino también es una nueva manera de acercarse a la toma de decisiones y acercar esa información a los distintos grupos de la sociedad.
Efectivamente, Data México es un esfuerzo colectivo y como todo esfuerzo colectivo, necesitamos ir construyendo más y más y mirando hacia el futuro. Efectivamente, el punto de la gobernanza, de lo que nos señalaba Julio, va a ser muy importante para que Data México sea un esfuerzo vivo, sea un esfuerzo colectivo vivo que mira hacia adelante, que está en la vanguardia y que va a poder, como todo organismo vivo, ir adaptándose a nuevas circunstancias, a nuevos datos, en un momento en el que estamos dando los pasos para entender lo que son los datos desde la normatividad, desde cómo se datifica la economía y qué es la economía del dato. En eso estamos abocados en la Secretaría y Data México es uno de los productos en este esfuerzo por entender la economía del dato y ponerla al servicio de la sociedad. Data México, como ya lo mostró bien en su recorrido César, contiene una alta resolución por región, desde el país hasta el municipio, por producto, desde un capítulo hasta fracción arancelaria, por industria, desde el sector hasta la clase, por ocupación, desde un grupo hasta ocupaciones individuales, así como perfiles especiales para universidades, una sección de complejidad económica y una sección de COVID-19. Es decir, podemos ir tejiendo historias alrededor del dato, historias que nos permitan responder mejor preguntas y sobre todo que nos permitan tener mejores herramientas para llevar a cabo mejores políticas públicas. Data México aprovecha la complejidad económica para visualizar las oportunidades de desarrollo que existen en los estados y municipios a partir de relaciones dinámicas entre industrias y productos. Y este es solamente uno de los primeros pasos que estamos dando. Estamos seguros que con una gobernanza sólida, con el esfuerzo colaborativo de todos los equipos dentro y fuera de la Secretaría de Economía, avanzaremos en lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Data México, además, y con esto quisiera cerrar, y agradecer a los más de 1,500, a una audiencia de más de 1,500 personas que se han conectado esta tarde y que nos han acompañado en este lanzamiento. Y quiero cerrar pronto porque quiero que todos vayan y exploren Data México, que todos tengan en mente www.datamexico.org como un sitio que empiecen a utilizarlo, empiecen a retroalimentarnos y sobre todo que se sumen a este esfuerzo colectivo. Data México, pues, es un ejemplo de cómo desde lo público podemos desarrollar soluciones innovadoras y que profundicen las múltiples transformaciones que vive nuestro país. Al mismo tiempo que impulsamos el uso de tecnologías de información, la ciencia de datos y la economía digital, tenemos que ser capaces de hacer políticas públicas para los grupos marginados, los grupos vulnerables. Si no lo hacemos, solamente se fomentará la expansión de brechas y desigualdades. Entonces, en la medida en la que estamos muy entusiasmados por un producto como Data México, queremos seguir conservando el enfoque que Data México nos tiene que servir para ser una palanca de desarrollo y no solamente un puntal donde se generan o se profundizan desigualdades. Data México tiene también que servir para integrar a la economía del dato, a la economía digital, a grupos que hoy no están presentes. Si no lo hacemos, solamente Data México o cualquier esfuerzo de este tipo se fomentará la expansión de brechas y desigualdades. Estamos obligados a que los beneficios de la economía digital y las plataformas de datos lleguen a los más vulnerables. Solo resta entonces invitarlos a ser usuarios activos de Data México y a sumarse a este esfuerzo colectivo. Agradezco nuevamente al equipo de la Unidad de Inteligencia Económica Global, agradezco la colaboración, el acompañamiento y la presencia de César Hidalgo,
lo tuvimos físicamente el año pasado, hoy lo tenemos digital, a Julio Santaella, nuestro socio en este lanzamiento y en este proyecto de gran envergadura y que nos emociona mucho. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes y por favor, sumémonos todos a Data México. Gracias. Muchas gracias, doctora Márquez. La página está lista para ser consultada y sobre todo es muy importante decir que es un ejercicio que requiere retroalimentación. Estamos listos para recibir retroalimentación porque la idea es que la experiencia del usuario sea la mejor posible. Con eso despedimos esta presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Santaella. Muchas gracias, César Hidalgo. Muchas gracias, doctora Márquez. Y concluimos con un breve video. Muchas gracias.